Iglesia, bienvenidos a un servicio dominical más. Los extrañamos mucho y qué bueno que estén con nosotros. No podemos esperar a escuchar más historias de lo que Dios está haciendo en sus vidas durante la semana. Tenemos algunos eventos que van a venir, así que estén buscándolos en las redes sociales de Facebook e Instagram. Pero por hoy tenemos una buena alabanza, tenemos un buen mensaje de parte de nuestro pastor Ray. Así que agarremos a nuestras familias, nuestras notas, nuestra Biblia, sentémonos en el sillón, en la cama, donde estemos más cómodos y preparémonos para un buen tiempo juntos. Señor, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Te agradecemos tu presencia, Espíritu Santo también. Gracias porque podemos venir delante de ti libres. Padre, por mucho tiempo hemos sido esclavos de las cosas que nos sostienen en cadenas como adicciones o temores o inseguridades. Señor, gracias que podemos venir delante de ti con un corazón libre, Padre, para adorar, para bendecirte y para bendecir a otros, Señor. Pero hoy es cerca de ti. Y esta adoración, esta alabanza, recíbela, Señor, en el nombre de Jesús. Y me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti y me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy
Quizás sería por allá por el año 1982, 83, en la secundaria, apenas comenzando. Y yo me matriculé en esta institución católica con no muchas esperanzas de que iba a ser muy exitoso, en realidad. Y fue allí donde conocí a esta persona, 1,50 m de altura, media escuálida, además de pequeña, súper callada. No era la persona más explosiva del mundo. Su voz era tímida, quieta. Su rostro quizás reflejaba más que calma, pereza. Y sin embargo, fue esa persona la que me mostró que yo podía tener viento detrás de mis alas, de mis velas. De hecho, fue la que me dio alas para volar cuando yo era solamente un estudiante del 7º año en la secundaria. Y ni siquiera recuerdo su nombre. Era una hermana, una monja en esta institución católica. Una mujer excepcional. Porque a pesar de que no compartíamos los mismos valores doctrinales, siendo yo evangélico y ella católica, a pesar de eso, en su clase de pastoral, que era como se llamaba la clase, me dio la oportunidad de ser su asistente por todo el año y aún el año siguiente. Y durante ese año mi vida espiritual floreció, porque ella me dio la oportunidad no solamente de florecer, de levantar mis alas y echar a volar, pero también se hizo cargo de mí. Estaba detrás mío en cada decisión que yo tomaba, en términos espirituales y hasta en términos académicos en el colegio. Estuvo conmigo en muchas ocasiones, hablando, conversando, aconsejando, animando. Es interesante que ni su nombre recuerdo, porque en el versículo que hoy vamos a estudiar, en el texto que hoy vamos a estudiar, la mayoría de nosotros no recordamos este nombre. La mayoría de nosotros no recordamos a estos héroes escondidos que están a través de toda la Biblia. El libro de Hebreos habla de ellos. Dice que el mundo no es digno de estos hombres. Pero este héroe casi desconocido, no podemos dejarlo pasar por alto. Y le voy a invitar para que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a leer de los versículos 22 al 31. Y en esta predicación de hoy, yo quiero animar a muchas personas que sienten que posiblemente no han desarrollado sus alas para volar. Voy a animarlos porque quizás hay alguien detrás de usted que quiere ayudarle a levantar vuelo, a poder florecer, a poder desarrollarse en el potencial total que usted tiene. También quiero animar a aquellos que están apoyando a personas para que sean mejores cada día. Estoy hablándole a padres, estoy hablándole a jefes en los diferentes trabajos, en el área laboral. Estoy hablándole a líderes religiosos, a líderes de iglesias. Estoy hablándole a las personas que tienen a alguien debajo suyo para poder ayudarles a que efectivamente sean la persona que Dios hizo de ellos. Y vamos a empezar en Hechos, capítulo 9, versículo 22. Agradecido con Dios una semana más de estar con todos ustedes. Es una bendición, de verdad, poder estar acá con ustedes. No se pierdan lo que viene en Iglesia Norcoast, porque vamos a tener algunas cosas para ustedes. En especial, tenemos una actividad preparada. Cheque sus medios sociales, su Facebook, su Instagram, aún su correo electrónico. Cheque, por supuesto, iglesianorcos.com. Vamos a estar anunciando algunas cosas interesantes y emocionantes para este verano. Pero vamos a comenzar. Dice el versículo 22, capítulo 9 de Hechos. Pero Saulo,
cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Recuerden la semana pasada, Saulo tiene su experiencia de la conversión. Jesús lo llama y va a una casa en Damasco, porque camino a Damasco es cuando pasa el llamado de Pablo. Cuando llega a la casa, tiene un sueño y estaba en oración y tiene un sueño. Dios le dice, hay un hombre que va a venir a ministrarte. Dios le habla en ese momento a Ananías, también un héroe desconocido muchas veces. Ananías va donde Pablo, le impone las manos, escamas le caen de los ojos, la ceguera se le va y ahora Pablo está listo para ir y predicar el evangelio exactamente como Dios quería que lo hiciera. Por supuesto, en este proceso come y recobra fuerzas y también se bautiza. Por supuesto, el símbolo de todo seguidor de Cristo. Y entonces llegamos aquí. Dice que Pablo cobraba cada vez más fuerza, el versículo 22, y confundía a los judíos, estaban confundidos. ¿Qué pasa con este tipo? Este era el perseguidor y ahora nos está queriendo convertir a lo que él nos estaba echando afuera. Él les demostraba que Jesús era el Mesías. ¿Y cómo no? Era experto en el Antiguo Testamento. Él era fariseo de fariseos. Había estudiado a los pies de Gamaliel, uno de los fariseos más prominentes del momento. Posiblemente la escuela de Gamaliel era la más conocida en el mundo antiguo, como la escuela fariseica más conocida. Él podía ver a Jesús en toda la Escritura, en todo el Antiguo Testamento. Ahora lo podía identificar. Él se había quizás preguntado antes de su conversión, ¿de qué se trata todo esto que está hablando este libro tan inspirador, este libro tan dador de vida? Ahora se da cuenta que está hablando del dador de la vida, del mismo Cristo. De hecho, lo invito a que escuche nuestras dosis diarias. Varios días a la semana estamos publicando algunos devocionales y estamos hablando de cómo Jesús está presente a través de toda la historia bíblica. Estamos hablando de cómo Jesús puede estar presente en su vida al mismo tiempo que usted puede leer su Biblia. Así que no se las pierda, ya vamos bastante adelantados en los libros del Antiguo Testamento y estamos súper emocionados con lo que el Señor nos está diciendo. Después de este comercial que fue gratis para todos ustedes, vamos a seguir. Versículo 23 y empieza diciendo, después de muchos días, tengo que parar ahí, porque muchos días significa muchos días. No significa 2 semanas. Es interesante como ahora en el siglo XXI los espacios de tiempo los alargamos demasiado sin que hayan sido alargados. Alguien le pregunta a usted, ¿y hace cuánto le pasó esto? Hace un montón de tiempo y solamente hace 2 semanas. ¿Hace cuánto que dejaste de hacer apuestas en los casinos? Ya tengo bastante tiempo y solamente tiene como 2 semanas. Usted sabe, los lapsos de tiempo muchas veces no son bien entendidos o quizás bien expresados. En este caso nos puede jugar una broma porque dice después de muchos días. Después de muchos días fueron 3 años. Pablo viajó a otros lugares durante ese tiempo. Pasaron 3 años desde esta frase a lo que sigue. En Gálatas 1 del 13 al 18, Pablo nos cuenta un poco más de la historia de sus viajes durante este lapso de tiempo, pero dice, después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Tam, 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 tam. Y esta es la novela. Aquí es donde empieza la persecución al perseguidor. El que antes era el acosador, ahora es acosado. El que antes le daba miedo o le proporcionaba miedo al pueblo cristiano, ahora él tiene un poco de miedo. Y es que en el versículo 19 de este capítulo, ya Dios le había dicho a Ananías, yo le voy a mostrar a él, a Saulo, cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Dios no solamente escogió a Saulo para predicar su evangelio entre los gentiles, pero también para que se identificara con el dolor de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo viene a la tierra y se identifica con nosotros, con nuestro dolor. Me estoy adelantando un poco, ya vamos a llegar allá. Versículo 24. Pero Saulo
se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. O sea, tenían espías esperando a ver dónde salía este bandido de Saulo para poder darle por la cabeza. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en una de las murallas. Recuerden que las ciudades en la antigüedad eran amuralladas, eran como montañas o tenían murallas sumamente altas para que los enemigos no pudieran entrar o no pudieran atacarlos. Saulo fue entonces bajado por una abertura de una de las murallas en un canasto. Es muy interesante porque este hombre de gran alcurnia espiritual y también de alguna manera social en su pueblo, no estaba acostumbrado a subirse a cualquier cosa. Posiblemente él tenía su propio caballo, posiblemente tenía un carruaje también donde andaba por ser un fariseo de alta alcurnia. Ahora está subido en una canasta. Está subido en una canasta por amor a Cristo. ¿Cuál es la canasta donde usted está subido? ¿Cuál es la canasta por la cual, a través de la cual lo tienen que bajar de algún tipo de situación? Usted a veces se siente metido en una caja, metido en una bolsa, metido en un hueco, quizás en un hoyo, y piensa, ¿por qué Dios me tiene aquí? Yo creo que Saulo no dijo eso, más bien quizás pensó, qué suerte que estoy aquí porque estoy sirviendo al Maestro. Y a pesar de esto, puedo hacerlo. Me imagino cuánto cambiaría nuestra perspectiva si diéramos gracias a Dios o si valoráramos más cada canasta donde estamos metidos. En fin, cuando llegó a Jerusalén, después de huir, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo. Estamos hablando de los discípulos, no de los apóstoles. Los discípulos eran cada uno de los seguidores de Cristo, pero todos le tenían miedo. ¿Cómo no le iban a tener miedo? ¿Por qué? Porque no creían que de veras fuera discípulo. ¿A usted le ha pasado cuando alguien dice ser algo y usted dice, un momento, no me huele bien este asunto? Usted sabe, a todos nos ha pasado cuando alguien dice, sí, ahora yo soy partidario del otro, del otro lado, del otro equipo. Ahora yo soy mejor, no soy la persona de antes. Uno siempre lo ve con algo de perspicacia y diciendo, no sé, no estoy seguro que esta persona haya cambiado. Eso era lo que estaba pasando aquí. Entonces, viene el versículo 27, que es el versículo clave para nosotros. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo. Después de que todo el mundo le tenía miedo, después de que nadie creía en él, después de que todos tenían cierta aprensión a la hora de verlo, a la hora de pensar si verdaderamente este sujeto se convirtió a los caminos de Cristo, después de tanta duda, después de tanto rechazo, Bernabé lo tomó a su cargo. Este Bernabé es nuestro héroe de hoy. Es el héroe no conocido. Y posiblemente usted ha escuchado el nombre, pero no está muy seguro de cuál es su participación en todo este asunto bíblico. Bernabé lo toma a su cargo después de haber sido el enemigo público número 1 de los judíos. Más adelante, Pablo en 1 Corintios 13 va a escribir una frase que posiblemente nos refleja lo que está pasando en este momento. Porque Pablo dice en 1 Corintios 13, 8, el amor todo lo cree. Y es aquí donde, a pesar de que nadie creía en él, a pesar que todos le tenían miedo, Bernabé lo tomó a su cargo. Qué recompensa para el alma que alguien nos tome a su cargo. Qué recompensa para el alma tener a alguien como la monja que me acogió cuando yo estaba en 7º grado. Alguien lo toma a uno en sus brazos, lo hace levantar vuelo, le da alas para volar, ya no sé ni hablar. Y entonces Bernabé se convierte en un héroe silencioso en realidad.
Bernabé lo tomó a su cargo, lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad el nombre de Jesús. Ahora ya no está solo siendo visto por los discípulos, ahora está frente a los apóstoles, a los 12, y les cuenta y les da testimonio de cuál fue su experiencia de conversión. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega. Pablo, siendo un hombre muy estudiado, podía manejar ambos idiomas, el arameo, que era el hebreo moderno de ese momento, y el griego, que era la lengua oficial del Imperio Romano. Pero ellos se proponían eliminarlo. A pesar de todo esto, se proponían eliminarlo. Él quería hacer un bien, él quería predicar a Cristo, ellos se proponían eliminarlo. ¿Le ha pasado alguna vez que usted quiere lo mejor para la persona, que usted tiene las mejores intenciones y esa persona quiere eliminarlo? Puede identificarse con Saulo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, y este es el final, la iglesia disfrutaba de paz. Y nos ponemos a pensar, ¿cómo que disfrutaba de paz? Oiga lo que pasa con la iglesia. Disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía la iglesia en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Esto es lo que pasa con una iglesia perseguida. Usted y yo no lo entendemos quizás, porque vivimos en un país donde, déjeme decirlo de esta manera, nos llenamos la boca del buen sabor de la libertad, donde tenemos la oportunidad de adorar, donde tenemos la oportunidad de hablarle a los demás acerca de nuestra fe y compartirla. Tenemos la oportunidad, mientras haya COVID, no, pero tenemos la oportunidad de venir a un lugar de adoración y tener libertad de culto. Esta gente era perseguida, era maltratada, eran dispersados, eran juzgados, torturados, hasta matados. Y sin embargo la iglesia disfrutaba de paz. ¿Usted sabe lo que significa la paz? La paz no significa la ausencia de guerra, no significa la ausencia de conflicto. Al contrario, en medio de la guerra, en medio del conflicto, hay una calma interna que nada la puede cambiar. Eso era lo que estaba pasando con esta iglesia. Confiaban. ¿Por qué tenían paz? Porque vivían en el temor del Señor. Porque sabían quién era su Dios. Y estaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Solamente por estas cosas, solamente viviendo en el temor del Señor, solamente siendo fortalecido por el Espíritu Santo, es que usted puede no solamente disfrutar paz, sino también hacer algo tan increíble como lo que hizo Bernabé. Ese fue un comienzo difícil para Pablo, que todavía es Saulo por el momento. Ha sido un comienzo medio rocoso porque él empieza a seguir esta nueva fe, este nuevo estilo de vida y no comienza muy positivo que digamos, porque la gente no cree en él, la gente está renuente en quien él se ha convertido. Algunos quieren matarlo, otros lo persiguen. Me imagino los fariseos estaban hartos de él por haberse vuelto al equipo contrario de alguna manera. No fue un comienzo fácil para él. Y sin embargo, las alas que Bernabé le da para poder levantarse y ser efectivo fueron clave en este momento. Déjame hablar acerca de Bernabé un poco y de 5 características de él que me hacen pensar que fue uno de estos héroes olvidados, un héroe del silencio de los que habla Hebreos en su capítulo de la fe.
La primera cosa que quiero hablar de Bernabé, vamos a verlo en diferentes etapas de su vida aquí en el libro de Hechos, porque es mencionado varias veces. La primera vez que se nos menciona Bernabé es en el capítulo 4 del libro de Hechos. Ya pasamos por ahí hace unas semanas atrás. En el capítulo 4, versículos 36 y 37 se nos dice que había un hombre llamado José, levita, natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé. Recuerda este sermón, porque si usted recuerda el título, va a recordar al hombre. Su nombre significa hijo de consolación. El sermón que predicamos hace algunas semanas atrás se llamaba exactamente así, hijos de consolación. ¿Qué hizo este hijo de consolación? Ese era su apodo, no era su nombre. Su nombre era José. ¿Qué hizo ese hombre? Vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. La primera característica de un líder que quiere servir es ser generoso. Todos podemos ser generosos. Ser generosos es mucho más que dar lo que nos sobra. Usted sabe, lo que llevamos a Goodwill o a las casas de empeño solamente porque ya no lo vamos a usar, o a las casas de segunda porque ya no lo vamos a usar. Generosidad va más allá que eso. Es dar sacrificialmente. Es dar de lo que, no de lo que me sobra, sino más bien lo que tengo, lo que me gusta. Nos tiene que costar algo para que sea verdadera generosidad. Y es que no importa cuánto tienes, no importa si tienes mucho, no importa si tienes poco, no importa si tienes más o menos. Lo importante es que quieras compartir lo que tengas. ¿Estás dispuesto a compartir? Ahora, muchos van a pensar, no, es que mi rol en la vida no me permite ser generoso. Yo estoy en una posición difícil. Todos podemos ser generosos en diferentes escalas. Usted tiene que encontrar la suya. Si usted no la ha encontrado, si usted piensa que usted es demasiado pobre para ser generoso, posiblemente es muy egoísta. Pero todos podemos tener la oportunidad de ser generosos sin importar el rol que tengamos en la vida. Si usted es rico, pobre, ingeniero, carpintero, pastor, cualquiera que sea su posición en la vida, padre, hijo, madre, usted puede ser generoso. Mis hijos no tienen nada en términos de riqueza o propiedades. Usted sabe, son solo niños, 5 y 7 años. Y sin embargo, la lección más grande que siempre me dan es su generosidad. Es increíble. Muchas veces cuando van a visitar a sus amigos, solamente para jugar, para un rato de juego, ellos intentan buscar uno de sus mejores juguetes para llevarlo de regalo a sus amigos. Es increíble. No sé de dónde lo aprendieron, porque yo no busco mis mejores juguetes para ir a regalarlos cada vez que visito a alguien. Es parte de mí el ser egoísta, porque soy ser humano. Todos los seres humanos somos egoístas. Y sin embargo, en la simpleza de un niño se ve la increíble generosidad que solamente viene de Dios. Generosidad está ligada a dar adoración a Dios. Porque recuerdan, en el Antiguo Testamento había que traer una ofrenda al Señor. David nos da el ejemplo póstumo de este acto, cuando viene a dar una ofrenda a Dios y el dueño del lugar, de la finca y del altar para la ofrenda quería ofrecérselo todo gratis, quería ofrecerle los animales, el lugar. Y David le dice, no, un momento, yo no le voy a dar a Dios ningún sacrificio que no me cueste nada. Eso es generosidad. Es dar lo mejor de mi cosecha, dar lo mejor de mis ganancias. Es un mandamiento del reino. Es dar sin tener que tomar en cuenta cuánto estoy perdiendo. Sirve para ayudar a quienes están alrededor, ser generoso, pero también sirve para ayudarnos a nosotros mismos en términos de aprender a ser dadivosos. Dios, dice la Biblia, no escatimó a su propio Hijo para darlo a nosotros, para que diera su vida por nosotros. Esto de ser generoso define cuál es mi nivel de egoísmo. Cuál es mi nivel en la vida. ¿Estoy aquí para ser servido
o para servir. Esto lo va a definir claramente. Ah, es una disciplina espiritual, definitivamente. Todo es espiritual en el mundo. Todo es espiritual en la vida. Si usted no cree que darle a alguien algo es espiritual, posiblemente va a tener que hacer una evaluación profunda dentro de sí, porque esto tiene que ver mucho con la adoración que le damos a Dios. Mateo 6:21, Jesús dice, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si mi corazón está en dar lo mejor para otras personas, para otros, posiblemente ahí está mi generosidad también. Lo que más aprecias, lo que más valoras, ese es tu tesoro. ¿Cuán dispuesto estás a compartir tus tesoros con otros? ¿Cuáles son los tesoros que deberías compartir más? Y tú dices, un momentito, no me toque mi casa, no me toque mi carro. De hecho, no me toque mi familia, mi tiempo. ¿Qué es lo que no estás dispuesto a dejar ir? ¿Qué es eso que guardas tan profundamente que no has podido ser generoso ni siquiera con Dios? Ana en el Antiguo Testamento le pide a Dios un hijo con lágrimas en los ojos. Dios se lo da. ¿Y qué es lo que hace ella inmediatamente después? Se lo ofrece de vuelta a Dios. Lo lleva al templo y se lo ofrece a Dios. ¿Piensas en generosidad como en algo que te debe pasar a ti? ¿O piensas en generosidad como algo que tienes que comenzar a practicar? Ser generoso nos lleva a un nivel diferente del conocimiento de Dios. Porque como dije antes, Dios no escatimó a su propio Hijo para darlo para la salvación de nuestras vidas. Esa es la primera característica de Bernabé, generosidad. La segunda característica de él es un perdón radical. Es increíble ver cómo apoya a la persona que era su enemigo, a Saulo, el enemigo de los judíos, que mató a Esteban, uno de los hombres más piadosos que conocían ahí mismo en Jerusalén. Bernabé no pasa esto por alto. Lo toma a su cargo y lo lleva a los apóstoles. No solamente lo toma a su cargo, se hace cargo de él, posiblemente lo llevó a su casa. No dice, no vamos a tratar de adivinar qué fue lo que pasó, pero tomar a su cargo en términos de alguien que no tiene a dónde ir, que es nuevo en el pueblo, que es nuevo en la fe, tomarlo a su cargo es no solamente ser un mentor para él en términos espirituales, pero también quizás llevarlo a su casa, darle de su comida, vestirlo, cerciorarse de que está bien en todas las cosas. Y no solamente eso, también se lo presenta a los apóstoles, a los meros, a los jefes en ese momento de la fe cristiana. Este perdón radical no quiere decir solamente ser buena gente. Cualquiera puede ser buena gente. Cualquier persona puede ser buena gente, sea cristiano o no sea cristiano. Saulo era el peor enemigo de los cristianos. Esto era imperdonable, que haya matado a tantas personas. Dice que tanto a mujeres como a hombres los arrastraba y se los llevaba. Déjeme preguntarle algo. ¿Qué es imperdonable de ese enemigo a quien usted no puede dejar, en quien usted no puede dejar de pensar? ¿Qué es lo imperdonable que llena su vida tanto de amargura? ¿Qué es lo imperdonable que usted ha repasado una y otra vez y lo ha dejado sin dormir muchas noches? ¿Qué es? Bernabé nos recuerda, sí se puede, porque el perdón que él lleva a cabo con Saulo es ridículo. Es ridículo. Posiblemente Saulo ha destruido la vida de gente amada por Bernabé. Y aquí está perdonándolo de una manera radical. Y es que decimos, es que cuando alguien me hiere de esa manera, ¿cómo lo voy a perdonar? ¿Cómo puedo hacer eso? Es la misma manera que Cristo nos perdonó. No cambiamos porque leemos la Biblia. Cuando somos cristianos, cambiamos por la obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida.
Esto era lo que le estaba pasando a Pablo. Él creía que él estaba agradándole a Dios solamente por hacer las cosas de 1, 2 y 3 en una estructura religiosa. Pero cuando cambiamos la perspectiva y nos damos cuenta que es nuestra mente la que tiene que ser renovada cada día, que nuestra mente tiene que cambiar, que nuestra voluntad tiene que alinearse a la voluntad de Dios a través de dejar lo que dice la cultura y empezar a hacer lo que dice Dios. Romanos 12, versículo 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que dice tu naturaleza que tienes que hacer con tus enemigos, con la gente que te ha hecho mucho daño? ¿Qué es lo que te dice la sociedad que hagas con la gente que no, que no te ha hecho bien? ¿Qué te dicen las novelas? ¿Qué te dicen los programas de televisión? Bernabé tiene una característica, perdonó rápido, perdonó a Pablo. ¿Cómo? Ah, Yo no creo que Bernabé puso a Pablo por varias pruebas. Ok, lo voy a probar a ver si este es de verdad. Y entonces me voy a tratar de hacer el amigo de él, pero en realidad es una prueba. Esto no es un perdón verdadero. Yo creo que Bernabé quería apoyar a Pablo, no probarlo. Colosenses 13:3 dice, de modo que tolérense unos a otros y perdónense si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó. Perdonen también ustedes. Esto de perdonar gente no es algo fácil, pero es algo de Dios. Lo que viene de Dios no es algo fácil. Cuando usted hace algo en nombre de Dios, posiblemente no va a ser fácil. No va a ser fácil de adaptarse porque la cultura, la naturaleza nos dice otra cosa. Perdonar radicalmente significa muchas cosas, pero si hay algo que no significa, es que no significa que usted tiene que dejar que las personas lo pisoteen por todas partes. Sin embargo, usted puede ser libre del sentimiento contra esa persona. No quiere decir dejarse abusar una y otra vez. Quiere decir dejar de pensar en esa persona como su peor enemigo. Perdonar la ofensa no es lo mismo que olvidar el hecho. Perdonar la ofensa es lo que pasa en el corazón. Olvidar el hecho no se puede hacer porque está en la memoria. Puedes perdonar en tu corazón sin olvidar, siendo más sabio. Bernabé perdonó radicalmente. Número 3, da ánimo a otros. Bernabé defendió el derecho de los demás a ser diferentes. Y eso es difícil porque la gente siempre queremos que los demás sean igual a nosotros y piensen igual a nosotros. Si no, lea los comentarios políticos en Facebook. Lea lo que la gente piensa acerca del COVID-19 en Facebook. Y usted está dispuesto a tirarse en medio de la conversación, y no la conversación, la discusión, para ser parte del pleito. Porque es muy difícil animar a los demás. Es más fácil criticar a los demás. Bernabé animó a los demás. En Hechos 11, un poco más adelante, se nos dice que Bernabé se fue para Antioquía, porque algunos estaban diciendo, en Antioquía hay nuevos creyentes, pero nos suena como que no están haciéndolo bien porque no saben nada de lo que hacemos nosotros, cómo lo hacemos como cristianos. Entonces Bernabé llega a Antioquía y vio las evidencias de la gracia de Dios, dice. Se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Y qué pasa por eso? Un gran número de personas acepta al Señor. Hay que entender que hay una diferencia entre eso que está pasando, eso que estás haciendo no me gusta, y eso que estás haciendo y esto que está pasando no le gusta a Dios. Hay cosas que nos agradan a nosotros personalmente que no necesariamente chocan con la voluntad de Dios. Y déjeme decirle, en este tiempo de opiniones tan encontradas, tan diferentes,
opiniones políticas, un ambiente social sumamente ah, de pleito y de contraposición y de pelea. Es caótico muchas veces poder dar una opinión sin ser juzgado y sin ser tildado de extremista, fanático, llámelo lo que sea. Es muy difícil animar a las personas que piensan diferente a nosotros, ¿no es cierto? ¿A usted le ha pasado? Es muy difícil animar a alguien que está atacando lo que yo pienso y cómo hacer las cosas, cómo ver la vida. Bernabé lo hizo. Bernabé se va para Antioquía y anima a esta gente. Si Dios no llama a algo pecado y sirve para servirle a Él, anímelo. Anímelo. Número 4. Bernabé tiene una humildad genuina. No le importó pasar a un segundo lugar. En algún momento de la historia, Bernabé y Pablo han estado juntos por mucho tiempo, hacen misiones juntos, abren iglesias juntos, hacen trabajo evangelístico juntos. Llega un momento en el cual se tienen que separar. Y al separarse, el nombre de Bernabé no está a la cabecera. Porque hasta el momento, desde este momento que Bernabé toma a Pablo para guiarlo, su nombre está de primero. En términos de literatura griega, la Biblia fue escrita en griego, pero en términos de esta literatura, el nombre que está primero significa que es el líder. Y llega un momento donde Bernabé está dispuesto a dejar ese papel para que el reino de Dios pueda extenderse. Y no le importa pasar al segundo lugar. Entendió que Dios es el que pone y el que quita. Y no muchos tenemos esa humildad. No muchos estamos dispuestos a tomar el lugar de siervos. Me llama mucho la atención porque en este tumulto social y cultural y de salud y político que está viviendo toda nuestra sociedad, muchos de nosotros lo que hacemos es reclamar nuestros derechos. Reclamamos nuestros derechos en la calle con pancartas o declaramos nuestros derechos frente a jueces. Declaramos nuestros derechos frente a políticos. Declaramos nuestros derechos por ser cristianos, por tener sangre libre corriendo por nuestras venas. Solamente la semana pasada celebramos el 4 de julio la independencia de este gran país. Y muchas personas piensan que merecen lo que están pidiendo. La humildad no es pensar menos de mí mismo, es pensar menos en mí mismo. Y si queremos tener un ejemplo de humildad, solo hay que ver a Cristo. Él mismo dijo en Mateo 20, del 26 al 28, el que quiera ser el mayor debe convertirse en el menor. El que quiera ser el jefe tiene que convertirse en el siervo de todos. Usted no necesita recibir el crédito siempre. Y déjeme darle el número 5. Es misericordia inesperada. Bernabé da misericordia completamente inesperada. ¿En dónde se ve esto? Lo podemos ver en el capítulo 15 de Hechos. Todavía no vamos a llegar ahí, pero déjenme contarles la historia rápidamente en un minuto. Bernabé, mientras está con Pablo, muchas otras personas quieren servir con ellos, en especial uno en particular. Se llama Juan Marcos, un muchacho que a Pablo, después de algunas experiencias misioneras, a Pablo no le suena muy bien el hecho de que Juan Marcos esté con ellos. Llega un punto de la historia donde Bernabé dice, está bien, yo estoy dispuesto a separarme de ti, pero yo me puedo llevar a Marcos. Tú te llevas a Silas. Entonces Pablo y Silas comienzan una nueva experiencia, una nueva aventura misionera, mientras Bernabé y Marcos están en su aventura. Pablo no está muy seguro acerca de Marcos. Este mismo Saulo, del cual estamos hablando. Más adelante en la historia, Pablo se da cuenta de lo útil que es Marcos. Y es a raíz de todo esto que nuestro evangelio de Marcos, el evangelio que leemos hoy, el que acabamos de terminar una serie solamente el año pasado, es por eso que fue escrito.
por la misericordia inesperada que Bernabé pudo ofrecerle en un momento de duda hacia él. Dice Hechos 15, 36 al 40, algún tiempo después Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades donde hemos hablado de la palabra del Señor. Y se fueron. Ahí es donde Bernabé le dice, yo quiero irme con Marcos, tú te puedes ir con Silas. Marcos no merecía esa oportunidad y sin embargo Bernabé se la da. Somos tan reacios a dar segundas oportunidades, ¿no es cierto? Hay tanta gente que volaría, que echaría alas, que florecería si solamente les diéramos una segunda oportunidad. ¿Cuánta gente hay en su vida que necesita una segunda oportunidad? ¿A cuántas personas se les ha dado una segunda oportunidad y han sido súper exitosos en su ministerio, en su vida, en su familia? ¿Cuánta gente te ha dado una segunda oportunidad y a cuánta gente le has dado una segunda oportunidad? ¿Qué se necesita para ser alguien como Bernabé? Déjeme terminar con 3 cosas y vamos aterrizando el avión. Yo creo que la primera cosa que necesitamos para ser como Bernabé es saber sacrificar personalmente, hacer un sacrificio personal. El reino se trata de sacrificios. El reino no se trata de ganancias. Sacrificios como el de Bernabé. Hay que sacrificar tiempo, hay que sacrificar esfuerzo, hay que sacrificar medios, dinero, amor, dedicación, no sé, póngale nombre. Hay que sacrificar tantas cosas en el reino. Se trata de dejar mis deseos, de dejar mis preferencias para que alguien más pueda tener una oportunidad. Es lo que hizo Cristo con usted y conmigo. Cristo se hizo hombre para que usted y yo tuviéramos una oportunidad de tener vida eterna. Él perdió su vida para que usted y yo pudiéramos ganar nuestra vida. Y ese es el asunto de mis derechos. En estos días todos queremos reclamar nuestros derechos, pero el reino está basado en sacrificio, está basado en servicio y está basado en obediencia. Y es doloroso ver cómo nuestra sociedad, en lugar de buscar sacrificio personal, al contrario, más bien busca el bien personal, el bienestar personal. Jesús renuncia a todos sus derechos, dejó su lugar en el cielo, se autolimitó por nosotros. El reino de los cielos está basado en un sacrificio. En Filipenses 2 se nos recuerda eso. Se rebajó voluntariamente, tomó la naturaleza de siervo, se hizo semejante a todos los seres humanos, se hizo hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, en muerte de cruz. Hay algo en lo que usted tiene que estar sacrificándose para bendecir a otras personas. Quizás usted no lo ve de esa manera, usted puede verlo. ¿Por qué yo tengo que rebajarme para que esa otra persona se levante? Es exactamente lo que hizo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que tú te levantes. Ese es el principio del Evangelio. Es la imagen de Cristo. La segunda cosa que yo creo que podemos hacer para ser como Bernabé es tomar riesgos ocasionales. Yo creo que aquella monja en mi 7º año de secundaria tomó un riesgo conmigo. Yo era un chamaco nuevo, nunca había estado en ese colegio. La mayoría, de hecho, de mis compañeros habían estado ahí desde la primaria. Habían tenido ya una carrera, si usted lo quiere decir, en esa institución. Yo estaba llegando apenas, ella tomó un riesgo conmigo. Pero le tenemos miedo al riesgo, le tenemos miedo al fracaso. Bernabé tomó un gran riesgo con Saulo. Era el enemigo de los cristianos. Y yo me pregunto, ¿usted se está arriesgando con alguien? Se está arriesgando a amar a alguien, se está arriesgando a ayudar a alguien para sacarlo de donde está y poder darle alas. El Evangelio no necesita nuestros riesgos. Ya el Evangelio está lleno de riesgos. Seguir a Cristo es un riesgo. Amar es un riesgo. Y si usted quiere amar, si usted quiere seguir a Cristo, va a tener que tomar riesgos. Como padres, es un riesgo con nuestros hijos darles tanto amor, tanto tiempo, tanta educación, para que después se desvíen tal vez en algún momento. Es un riesgo. Toma un riesgo bendecir a otros.
riesgo de tiempo, de dinero, como lo dije antes. Ah, muchos no quieren volver a la iglesia, muchos no quieren arriesgarse más a seguir a Cristo porque alguien los hirió, alguien les hizo daño y ya no quieren arriesgarse más. Pero déjeme decirle, el que no se arriesga no obtiene. Hay un dicho que dice, el que no se arriesga no cruza la mar. Y en el riesgo va a estar una recompensa para usted. La tercera cosa y final es que tenemos que olvidar intencionalmente. No solamente tenemos que tomar riesgos, no solamente tenemos que hacer sacrificios personales, pero también tenemos que olvidar intencionalmente. ¿Qué significa eso? Tenemos que tomar la decisión de enfocarnos en el presente y no en el pasado. ¿Hay gente que le ha hecho daño a usted? Sí. ¿Hay gente que no se merece una oportunidad? Puede ser. Pero si usted quiere amar, quiere sacrificarse, quiere tomar un riesgo, entonces va a tener que olvidarse de esas cosas. Usted va a tener que olvidarse de lo que le hizo su exmarido o su exmujer. Va a tener que olvidarse de lo que le hizo el jefe que lo despidió. Va a tener que olvidarse de la persona, de lo que le dijo, lo que le hizo la persona que lo hirió tanto en el pasado. De la violación que sufrió cuando era niño, del abuso que sufrió cuando era adolescente. Va a tener que olvidarlo de alguna manera. No estoy hablando de olvidarlo en términos de memoria. Estoy hablando de hacer un esfuerzo ah, concienzudo para decir, a pesar de que esto está en mi memoria, ya no está en mi corazón. Dejar ir lo que me ha dolido. Hay un cuento que dice, este hombre levanta a alguien que está pidiendo aventón en la calle. Y después de un rato de hablar con la persona que va en su carro, le parece sospechoso. Y entonces empieza a pensar, mi billetera. Y empieza a buscar y no ve su billetera por ningún lado del carro. Para el carro inmediatamente con un frenazo y le dice a la persona, hágame el favor y me da la billetera. La persona se la da y se baja del carro. Juan inmediatamente sale para su casa. Cuando llega a su casa, su esposa le pregunta, ¿cómo te fue? Y le dice Juan, bueno, levanté a alguien, pero ¿vieras lo que me pasó? Y le dice la esposa, bueno, antes de que me digas cualquier cosa, quería decirte que aquí está la billetera que se te olvidó esta mañana cuando saliste. Qué fácil es juzgar, qué fácil es no tomar un riesgo con las personas, qué fácil es solamente desecharlos por lo que creemos que son. Bernabé es un gran ejemplo de un héroe silencioso, de un héroe invisible. Pablo pudo volar alto porque alguien lo apoyó. Tú puedes volar alto hoy porque quizás alguien te apoyó. ¿Quién va a ser esa persona para ti? ¿A quién vas a apoyar? ¿Quién te apoyó cuando más lo necesitabas? ¿A quién apoyaste tú? Es más, ¿a quién estás apoyando en este momento? Para que tenga alas, para que salga, para que sea la persona que Dios lo ha hecho ser. ¿Puedo orar por ustedes? Déjenme orar por todos nosotros, de hecho, para que Dios nos haga Bernabés. Y Señor, es en el nombre de Cristo que oramos, para que nos dé la oportunidad de experimentar un sacrificio personal tan profundo, para tomar riesgos que quizás ni siquiera los hemos tomado en cuenta, para olvidar cosas que ya no necesitamos tener en nuestra mente y así poder catapultar a otros para que sean las personas y los instrumentos que tú quieres usar en el reino de los cielos. Oro por cada uno de nosotros que está pensando constantemente en nuestros derechos. Oro para que tú nos ayudes a entender qué es lo que significa el autoabandono, la autonegación, qué significa el dejar nuestros derechos de lado como Cristo lo hizo para empezar a vivir una vida cristiana que realmente honra el poder del reino. Te pedimos que nos ayudes a mirar a Jesús, que nos ayudes a mirar su ejemplo de abandono, de autonegación, su ejemplo de sacrificio. Que nos ayudes a mirar a gente como Bernabé, porque hay Bernabés
muchos lugares hoy en día. Que nos ayudes a verlos, y no solamente a verlos, sino que nos inspiren. Y no solamente que nos inspiren, sino que nos lleven a hacer igual que ellos. Es mi oración para todos mis hermanos y amigos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana. Bueno, iglesia, gracias por haber estado con nosotros un fin de semana más. Súper felices de que lo podamos hacer juntos y muy pronto lo vamos a poder estar haciendo en el mismo edificio. Así que no perdamos la esperanza, mantengámoslo juntos y nos vemos la próxima semana. No olviden seguirnos en las redes sociales de Facebook, Instagram o suscribirse a los canales de YouTube y Vimeo. Que la pasen súper bien.